Un cordial saludo. Espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos una sesión más de nuestro espacio de geopolítica en el marco del proyecto de educación popular llamado Universidad Nómada. Hoy vamos a hablar de 4 temas que han hablado el presidente de Estados Unidos y el presidente de Colombia. Biden y Petro han acordado una agenda que conviene a las políticas de ambos países y son temas que son muy interesantes para conversar, para debatir, así que hoy lo haremos de esta manera. Un saludo muy especial a las personas que ya se conectan a nuestra sesión de hoy en la Universidad Nómada. Un saludo para Oscar Moreno. Este tema por el que quiero empezar es el de los 500 millones de dólares que Estados Unidos se comprometió a aportar para la selva amazónica, para revitalizar la selva amazónica, y es algo que Petro ha dicho desde el año pasado por el tema del pulmón del planeta. Tiene que ver mucho con el pensamiento ecologista que tiene el progresismo, y en esa medida y Petro tienen varias similitudes ideológicas. Y ese es el primer tema que quiero que hablemos esta noche, pero antes quiero darle un saludo también a Lía Zarela. Muchas gracias por la sintonía. Indudablemente, en este proyecto hemos criticado mucho el imperio de Estados Unidos, pero por ahí dice una frase de cajón: si no puedes con tu enemigo, únete a él. Y en este caso, Petro se está uniendo a Estados Unidos, pero en una relación que parece de igual a igual. Sabemos que en la práctica no es tan así, pero Petro ha tenido ya 2 rebeldías con Estados Unidos y no lo han sancionado. La primera rebeldía, que fue cuando les tiró pullas por la política de drogas, y la segunda, cuando le quiso entregar el armamento para llevar al conflicto en el Donbass. Y eso, un presidente distinto, porque estamos acostumbrados al presidente títere como Iván Duque, al perrito faldero, estamos acostumbrados al código Urdaneta, a una total sumisión a la Escuela de las Américas, al Plan Cóndor, al Plan Lazo, al Plan Colombia, a las bases militares, a Colombia como socia mayor de la OTAN. Estamos acostumbrados a una relación que era totalmente de amo y esclavo. Con Petro sí se ha logrado por lo menos una relación en donde hay temas en donde Petro les dice, esto no, y eso me parece interesante. Y ojalá que el gobierno de los Estados Unidos cumpla con estos 500 millones de dólares para revitalizar la selva amazónica, que es un pulmón del mundo. Un saludo muy especial para Dinoso, desde Medellín hasta Bogotá. Un saludo también para María Eugenia Morales Acevedo. Muchas gracias de nuevo por valorar el proyecto y mi interés pedagógico de aprender acá con ustedes. También un saludo para Bianca. Y lo mismo que para Clayton Carmine, que está en Envigado.
Este primer tema no merita tanto debate, pero sí nos invita a hacer unas reflexiones sobre la importancia de saber jugar al ajedrez. Petro no es como Chávez, que se puso a pelear de tú a tú con Estados Unidos. Petro tiene muchas diferencias con el imperialismo de Estados Unidos, pero Petro sabe que no se puede poner a jugar con candela. Petro sabe que Colombia no tiene cómo competirle a Estados Unidos y por eso Petro en algunos temas se les ha revelado, como los que ya le mencioné, pero en otros temas ha tratado de cooperar con ellos y así me parece bien. Un equilibrio entre lo que es irse de frente contra ellos y lo que es tener algunos acuerdos con los Estados Unidos. Y también quiero resaltar la coherencia de Petro respecto a la agenda ambiental que tiene su gobierno. Sería muy contradictorio que Petro, por algunas diferencias que haya tenido con el imperio de Estados Unidos, desprecie este supuesto apoyo que llegaría a la selva amazónica, estos 500 millones de dólares. Así que es importante que esto se cumpla. Hay un segundo tema que también Petro habló con Biden y tiene que ver con el tema de Venezuela. Mucha gente tenía miedo porque no sabían cómo iba a ser Petro con Estados Unidos y con Venezuela. La gente que no votó por Petro estaba segura que Petro se iba a alinear con Rusia y con China y que le iba a declarar la guerra a Estados Unidos, o sea que Petro iba a ser un Chávez, un Maduro. Pero Petro, en estos 8 meses larguitos que lleva en la presidencia, ha mostrado que a él no le interesa pelear ni con Maduro ni con Biden. A él lo que le interesa es comportarse como un estadista y en vez de buscar enemigos, buscar alianzas. Y en el tema con Venezuela se logró el acuerdo para abrir la frontera, para romper el cerco diplomático de Duque y normalizar relaciones con Venezuela. Esto benefició al país. Y si esta buena relación que tiene Petro con Biden ayuda a que se logren las reformas, entonces también es importante que Petro mantenga esta tónica. Y hay dos temas muy complejos respecto a Venezuela, porque Petro está proponiendo que haya una especie de integración con toda América, o sea, que no hayan rencillas entre Venezuela y Estados Unidos y que Venezuela cumpla unos requisitos electorales y que después de cumplir esos requisitos, Venezuela no sea sancionada por Estados Unidos y sus amigos, de modo que Venezuela pueda ingresar a las instituciones internacionales de las que ha sido expulsada. Ese tema de Venezuela ya lo habíamos hablado con el panelista Santiago Ballesteros y llegamos a la conclusión que es muy importante lograr una mediación entre Venezuela y Estados Unidos. Y eso es lo que pretende el presidente Gustavo Petro, mostrar que hay que tirar para el mismo lado, que hay que cuidar el planeta, que hay que tratar de lograr cambios a nivel mundial, a nivel geopolítico, y que ya tenemos suficiente con el conflicto en el Donbass como para decir que vamos
a crear más conflictos o vamos a agudizar conflictos que vienen de otrora. Y por eso, en ese segundo tema, se queda una noticia en desarrollo y es cómo abordar unas relaciones que sean multilaterales entre países que han sido antagonistas. Hay un tercer tema que me parece el más importante, porque ha sido la carne de cañón del conflicto armado colombiano. Y no es el tema de las drogas precisamente, aunque podría ir de la mano de una política antidrogas también, que es cómo Estados Unidos puede ayudar de alguna manera a que se siga dando la reforma agraria en Colombia. Ese fue el tercer tema que hablaron Gustavo Petro y Biden. Lamentablemente no tenemos video o audio para analizar con mayor rigor las premisas, pero ese tema se trató en esta agenda y yo sí quiero compartirles dos reflexiones sobre este asunto de la reforma agraria. ¿Por qué fracasó la reforma agraria de Alfonso López Pumarejo entre 1934 y 1938? Porque literalmente las élites sabotearon el proceso, las élites de ambos partidos. El santismo, que era otra forma de liberalismo, aparte del lopismo, el santismo entre 1938 y 1942 sepultó los avances que tenía la reforma agraria de López Pumarejo y el conservatismo con ideas agrarias como las de Laureano Gómez Castro también retrasó ese proceso y al final no se logró la reforma agraria. Sí se logró una reforma laboral en el segundo gobierno de Alfonso López Pumarejo, que fue entre 1942 y 1945, pero lamentablemente Pumarejo tiene que renunciar por un escándalo de corrupción de su hijo, Alfonso López Miquelsen. Y esto hizo que el poder volviera a los conservadores después del interinato de Alberto Lleras, que luego terminó siendo el primer presidente del Frente Nacional. Y como hemos visto en el curso de Pensar la Historia, la reforma de Pumarejo es un poco parecida a la de Petro. Petro se inspiró también en algo en Pumarejo, pero a Pumarejo no lo dejaron. Y por eso lo primero que hizo Petro fue negociar con José Félix Laforí y con Fedegan, porque Petro ya sabía por qué razones había fracasado la reforma agraria de Alfonso López Pumarejo. Y en el marco del Frente Nacional, entre 1966 y 1970, se hizo la otra reforma agraria que también fracasó. Y fue el liberal Carlos Lleras Restrepo el que la intentó. Pero esa reforma agraria era diferente a la de Pumarejo, porque era una reforma agraria que no traía tanto cambio para el pueblo, y esa no es el modelo de Petro. Sin embargo, esa reforma agraria también fracasó, y más porque el gobierno de Carlos Lleras terminó en un estado de sitio, que así le llamaban en la época. Ahora se llama estado de conmoción interior. Estado de sitio porque en ese gobierno hubo complicidad para que le robaran la presidencia al ex dictador, pero que ya era más cercano a un demócrata, Gustavo Rojas Pinilla, líder de la ANAPO. Entonces, ese robo de las elecciones de 1970, del 19 de abril, que ayer hablamos de esa efeméride, aprovechando el cumpleaños de Petro y la militancia y la autobiografía de Petro, ayer analizamos ese robo electoral. A partir de ese robo electoral, lamentablemente, se daña
la intención de reforma agraria que tenía Carlos Lleras y obviamente Misael Pastrana, Alfonso López Miquelsen y Julio César Turbay Ayala no hicieron lo más mínimo por intentar retomar ese inicio de reforma agraria de Carlos Lleras. Y por eso, de los temas que hablaron Petro y Biden, ese tercer tema me parece el más importante, porque ustedes saben que en Colombia el conflicto armado, las 8 guerras civiles en la era republicana, entre la guerra civil de los Supremos y la guerra de los 1000 días, contando el conflicto armado desde la pequeña violencia hasta la violencia con mayúscula, ha sido por las 3 Rs, como ha demostrado el historiador Luis Javier Ortiz: religión, riqueza y regionalismo. La religión ha sido protagonista en 7 de 8 guerras civiles en Colombia. Solamente en la guerra de 1854, cuando Melo le da un golpe de estado a Obando, hubo una guerra que no tocó temas religiosos. Aunque me extraña que Gustavo Petro tenga un concepto tan bueno de Melo. Ayer que estamos analizando la autobiografía de Petro, vimos que Petro habla muy bien de Melo, cuando Melo era un dictador que gobernó 8 años y que se montó por la fuerza, que si bien representaba a los artesanos que eran la clase obrera del momento, o parte de la clase obrera, Melo no era propiamente un demócrata. Bueno, Simón Bolívar tampoco. Y también en el encuentro nacional del directorio de medios alternativos comunitarios y digitales de Colombia, en ese encuentro también un panelista habló muy bien de la dictadura del general Melo. Me pareció también muy extraño. Un saludo muy especial para las personas que se acaban de conectar, en especial para Charlie Rin. Es muy importante lo que pregunta Dinoso, porque la religión y la iglesia no son lo mismo. Es una falacia decir que religión e iglesia son lo mismo, pero en Colombia hasta 1991 solamente había una iglesia válida, es decir, solo había una religión válida. Entonces, un protestante era tan perseguido como un liberal, como un masón o como un ateo o como un agnóstico o como cualquier persona de otra religión. Entonces, la religión es la base de las iglesias. Si bien no son lo mismo, y si bien una religión puede tener muchas iglesias, como en efecto las tiene, y no solamente pasa en el cristianismo, pasa también, por ejemplo, en el islamismo, en Colombia la religión sí ha sido combustible para el conflicto armado, para las guerras civiles y para la violencia con V mayúscula. Un saludo para Ere. Yo estaba hablando de la teoría de las 3 Rs y apareció Ere. Miren qué casualidad. Y la riqueza ha sido por propietarios. Recuerden ustedes que Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, cuando derrotan los españoles, lo primero que hacen es expropiar a indígenas, con la falsa premisa de que hay que igualarlos a todos. O sea, que los indígenas no tienen derecho a tierras porque todos tienen que ser igual de desterrados. Y por eso la república empezó muy mal. Y más porque el 82% del comercio dependía del Imperio Británico. Así que dejamos de depender militar y espacio legalmente de España para empezar a depender económicamente de Gran Bretaña. Y en esa medida, la riqueza ha sido una constante pelea en la historia de Colombia. Recuerden ustedes la vieja teoría
de los medios de producción: tierra, capital, trabajo, tecnología y conocimiento. En Colombia ha habido una pelea por la apropiación de esos medios de producción, por apropiarse de la tierra, por apropiarse del capital, del trabajo, de la tecnología y, notablemente, en el capitalismo cognitivo, del conocimiento. Y esa apropiación ha sido un cúmulo de gobiernos que han trabajado de la mano con la empresa privada. Por eso, en Colombia, lo que ha habido es un feudalismo en las creencias, pero un capitalismo salvaje en la economía. Y ese capitalismo salvaje ha hecho que la tierra se concentre en pocas manos, que el capital se concentre en pocas manos. La tecnología puede ser lo más democrático, porque la tecnología sí no está tan concentrada en pocas manos. El conocimiento sí está concentrado en pocas manos, porque usted, para tener acceso a un conocimiento universitario y ser certificado, tiene que ingresar al capitalismo cognitivo de las universidades, tiene que pagar en una universidad privada o ganar un examen de admisión en las universidades del Estado. Entonces, el conocimiento sí es algo bastante privado. Y el tema del trabajo también va muy de la mano con el tema de la tierra, porque en Colombia ha habido mucha explotación y no fue suficiente abolir la esclavitud para seguir creando nuevas formas de esclavitud. Entonces, la tierra está concentrada en pocas manos, el capital también, el trabajo también, el conocimiento también. Y por eso existe la universidad nómada, para tratar de desprivatizar el conocimiento. Que cualquier persona que se conecta a un canal de YouTube tenga un espacio reflexivo conceptual universitario, como si estuviera pagando en una universidad privada o como si estuviera subsidiado en una universidad del Estado. La tecnología es el medio de producción que más ayuda a la democracia. Vea, eso fue lo que hablamos en el Encuentro Nacional de Medios Alternativos Comunitarios y Digitales, que gracias a la tecnología mucha gente pudo hacer denuncias en el paro del 2021. Gracias a la tecnología, muchos influencers pudieron montar a Petro en la presidencia. Mañana voy a hacer un experimento en la clase presencial de pensamiento crítico y nuevas tecnologías. Voy a analizar no solamente los atentados al Club El Nogal desde la prensa, sino que también voy a analizar cómo los influencers fueron vitales para que Petro ganara la presidencia de Colombia. O sea, no estoy diciendo que sin los influencers Petro no hubiera podido, pero muy probablemente, de no ser por esos influencers, que son más de 20, la presidencia hubiese quedado perfectamente en manos de Rodolfo Hernández. Bueno, N dice que discrepa con el tema de la religión del conflicto. Bueno, está bien discrepar, pero yo estoy citando aquí una tesis de Luis Javier Ortiz, muy seria, que demuestra que en 7 de 8 guerras civiles en Colombia han tenido fanatismo religioso, que lo podríamos traducir a fanatismo católico, porque era la religión oficial. Hasta 1991 era malo creer en otra religión, o era malo no tener religión o no tener creencia religiosa. Entonces, de pronto generalizamos al decir religión, pero realmente el catolicismo
ha sido determinante para la violencia en Colombia. Lo hemos demostrado en los dos libros de 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano, lo ha demostrado también el historiador Luis Javier Ortiz, lo ha demostrado lo que dice Jorge Orlando Melo, Álvaro Tirado Mejía, Malcolm Diz. O sea, usted lee cualquier libro sistemático de la historia de Colombia y siempre aparece la religión como un factor para multiplicar la violencia. Miren, en estos días en Pensar la Historia analizamos los mercenarios colombianos que fueron a la guerra de Corea entre 1950 y 1953. Y vimos que esos mercenarios iban por la fe. El principal argumento que les dio Laureano Gómez Castro para que se fueran de mercenarios a Corea fue: vamos a pelear por la fe porque Corea del Norte es atea y somos católicos. Entonces vamos con todo por esta cruzada. O sea, Laureano Gómez Castro nos tenía en una dictadura teocrática medieval. Entonces, bueno, está bien que discrepe, pero amigo Ere, los hechos hablan por sí solos. Colombia todavía tiene elementos de teocracia. Recuerde cómo fue que los uribistas ganaron el plebiscito del 2016, con pura manipulación a la fe de las personas, diciendo que si el plebiscito ganaba, si sacaba el sí, que iban a cerrar las iglesias, que la ideología de género iba a volver travesti a toda Colombia. O sea, metieron miedo con la homofobia y con el fanatismo religioso de que iban a cerrar las iglesias, y así ganaron el plebiscito. Es que Colombia sigue siendo en la cultura una teocracia. Y por eso uno ve tanto candidato al Congreso, candidatos a la presidencia y presidentes mezclando temas de fe con temas de política. Por eso fue excelente que Gustavo Petro destituyera a Sanabria de la Dirección Nacional de la Policía, porque ese tipo estaba juntando la fe religiosa, el fanatismo religioso con sus tareas como policía. Y por eso, muy probablemente por eso fue que Petro lo destituyó. Miguel Salazar dice lo siguiente: Petrovsky, el mejor presidente en Colombia de todos los tiempos. Y Petro tiene 3 años con 3 meses y medio más o menos para seguir demostrando que él es diferente. En este canal hemos hecho un seguimiento al gobierno de Petro, le hemos encontrado errores, como ustedes saben, pero en la medida de las posibilidades, Petro ha hecho cosas por unas comunidades que ningún otro gobierno ha hecho. Por ejemplo, nada más en Barranca Bermeja, Petro reparó a 9.000 víctimas del paramilitarismo. Otro ejemplo, es el primer gobierno que tiene en cuenta a FECODE para un empalme presidencial. Otro argumento, es el primer gobierno que le otorga cargos diplomáticos a comunidades ancestrales, a afros y a indígenas. Otro argumento, es el primer gobierno que logra reunir a 5.000 medios alternativos y comunitarios con la intención de fortalecerlos. Los otros gobiernos trabajaban de la mano, era con los medios tradicionales, pero el gobierno de Petro cometió un error muy grave con un manejo que se le está dando a los medios, porque todavía siguen manteniendo ciertos privilegios para los medios tradicionales. O sea que Caracol y RCN han montado en el avión presidencial de Petro, algo delicadísimo, porque estos medios son anti-Petro, pero tienen unos privilegios. Y algo que también se denunció en el Encuentro Nacional de Medios Alternativos Comunitarios y Digitales. Hay ministros de Petro que solamente dan entrevistas a medios tradicionales. Por ejemplo, Semana los busca, le da la entrevista. RCN, Caracol, El Tiempo los busca, le da la entrevista. En cambio, un medio comunitario, una emisora por allá que queda en la periferia, un periódico que casi nadie conoce, que casi nadie lee, y lo procrastinan. Y alguien hizo la crítica y yo le creo. O sea que el gobierno de Petro
tiene que demostrar que es el gobierno del cambio, porque si sigue con esos funcionarios que siguen dándole predilección a los medios tradicionales, el cambio no se va a ir por ese lado. Entonces, miren, también hay que criticar cosas que el gobierno de Petro no está haciendo bien. Y yo no digo que Gustavo Petro, estoy hablando de ministros a los que es muy difícil entrevistar y que solamente le dan entrevistas a medios tradicionales. Parecieran ministros del régimen, más que ministros del cambio y del pueblo. Un saludo para Cliché, que dice lo siguiente: otros plantean los masivos votos de comunidades indígenas, campesinas y otras donde carecen de redes tecnológicas. Claro, por eso les invito a que miren el video de 7 horas con 14 minutos que monté acá en este canal y en el canal de respaldo de Wilmer Alberto Zuleta López, que miren ahí lo que se habló, porque se hicieron muchas quejas y lamentablemente son cosas que a veces no son tan fáciles de cambiar o de resolver. Dinoso dice: ¿qué se debe hacer para que las iglesias paguen impuestos y que no sirvan como lavadero de dinero sucio? Lo primero que se debe hacer es esperar a que haya más gente laica, más gente agnóstica, más gente atea. Yo noto que en los centennials hay más ateísmo que en los millennials, y probablemente en la generación alfa, que es la nacida a partir del año 2010, van a haber más ateos y más agnósticos. O sea, yo veo que la religión está perdiendo feligreses. Lo noto en Semana Santa. Miren, yo daba vueltones en Semana Santa y miraba las iglesias que quedan cerca a mi barrio y llenas de puros adultos mayores. O sea, los jóvenes eran muy pocos. Entonces, estas generaciones nuevas tienden a ser más laicas. No digo que ateas, pero tienden a ser más laicas o menos creyentes en la iglesia. Puede que sí crean en un ser superior, pero cada vez son menos creyentes en la iglesia, en el sacerdocio, en el Vaticano. Entonces, estas generaciones son las que van a montar presidentes, congresistas, alcaldes, gobernadores, y son las que van a montar parlamentarios que en algún momento digan que las iglesias deben pagar impuestos, que sería lo más sano y lo más lógico. Recordemos que la iglesia viene atesorando riqueza con genocidios, con robo de oro, y recordemos también que la simonía desde la Edad Media hizo que las iglesias fueran muy ricas. La simonía también la hemos estudiado en el curso de Pensar la Historia. Y sería maravilloso que las iglesias paguen impuestos, porque son un negocio también. Desde la Edad Media son un negocio. Y esto es lo que mucha gente no quiere aceptar por el fanatismo. Excelente pregunta. Clayton dice: estoy totalmente de acuerdo con el presi más humano y brillante de todos los tiempos. Bueno, y yo como historiador he analizado a los 61 presidentes, de Simón Bolívar a Gustavo Petro. Y a mí también Petro me parece el mejor. Pero hay que guardar las proporciones, porque a Petro todavía le faltan 3 años, 3 meses y medio. Ni siquiera lleva un 25% de su mandato. Entonces hay que dejarlo, pero Petro lo está haciendo muy bien. Su gobierno no tanto. Es decir, Petro como individuo lo está haciendo muy bien. Pero ustedes saben que hay ministros que yo no me trago, hay congresistas del pacto histórico que yo no tolero o que yo no creo en ellos, como Roy. Hay funcionarios, embajadores que yo no creo en ellos, como Juan Manuel Corso, el que está en Paraguay. Yo no creo en Liscano, que también hace parte en lo administrativo de la presidencia. Entonces, el lunar de Petro ha sido la gente, alguna gente de la que lo rodea. Pero Petro como tal, como individuo, para mí sí es el mejor presidente de los 61 presidentes que he estudiado. Porque María Fernanda Cabal, en un debate acalorado con Ocampo, dijo que Uribe era el mejor presidente de los últimos 100 años. Y yo les apuesto que María Fernanda Cabal no sabe quién fue Marco Fidel Suárez, que no sabe quién fue
Pedro Nelo Espina Vázquez, que no sabe quién fue Miguel Abadía Méndez. O sea, si no sabe qué fue la masacre en las bananeras, que mucho menos va a saber quién fue Miguel Abadía Méndez. Entonces, dice la Cabal que el mejor presidente en los últimos 100 años fue Uribe. De milagro no dijo que en los últimos 200 años, o sea, que ha sido el mejor. Y por ahí salió un diplomado del Centro Democrático, dice que el legado de Uribe es un diplomado lleno de mentiras en donde quieren adoctrinar haciendo creer que Uribe dejó un legado muy bueno. Deberían decir el legado genocida y narcoparamilitar de Uribe, sería un diplomado excelente. Bianca dice, se puede confiar, creer en el imperialismo que ahora vemos. Bianca, precisamente en los primeros minutos del video toqué ese tema y a Estados Unidos siempre hay que tenerle desconfianza. Esos 500 millones de dólares que supuestamente van a poner en caso de que los pongan, algo van a buscar ellos, o sea, van a quedarse con algún pedazo de algo. O sea, los gringos nunca pierden, son un imperio. Y yo la verdad no confío. Bueno, por aquí hay un comentario que no había leído, que está más arribita. Un comentario de NASA. Un saludo para usted. Sí, hay que mandarle la mejor energía a Petro, porque si a Petro le va bien, al gobierno le va bien, y si al gobierno le va bien, al pueblo le va bien. Bianca, definitivamente, yo dudo mucho de Estados Unidos, pero yo prefiero que Petro los tenga de amigos o de aliados, porque así no nos van a sancionar. Y bueno, Estados Unidos es un perro rabioso muy peligroso y por eso hay que tenerlo mansito, y Petro lo tiene mansito. Clayton dice, pero al Presi Petro le tocó trabajar con ellos por no votar 55-85. Sí, a Petro le tocó poner funcionarios que no merecían los cargos, lamentablemente. O sea, Petro le tocó sacrificar eso con tal de lograr reformas y bueno, ese es el precio que hay que pagar por no tener un Congreso alternativo. Si a esta gente del Partido Conservador, del Partido Liberal y del Partido de la U les da por votar en contra de la reforma, las tumban. Tumban la reforma a la salud, tumban la reforma pensional y la reforma laboral y cualquier reforma. Entonces, Petro no se puede poner a pelear con el Congreso tampoco. Dice Bianca, ¿podemos creer en este cambio que muestra hoy Estados Unidos para Colombia? Es que yo veo a Estados Unidos muy mansito con Colombia, más allá de algún senador que de pronto le tira pullas a Petro, que lo calumnia, pero cuando yo veo el papel que ha tenido Estados Unidos en el conflicto en el Donbass y cómo ha cogido a Ucrania de patio trasero desde hace 10 años, Estados Unidos sigue siendo el mismo imperio de los últimos 200 años, sobre todo el último, sobre todo el mismo imperio de los últimos 80 años, el mismo imperialista, pero no sé por qué Estados Unidos con Petro es tan mansito. Debe ser porque Biden también es progresista y ojo, que van a haber elecciones en Estados Unidos y esperemos que no toque un gobierno que no se la lleve bien con Petro. Dice Dinoso, ¿cómo podemos interpretar la actitud de la esposa de Petro durante los 8 meses de mandato? La verdad no me ha gustado la actitud de ella, no me ha gustado lo que pasó en el ICBF por culpa de ella, no me gusta que Petro le dé tantas licencias, o sea, yo no estoy diciendo que Petro sea machista, no, pero me parece que ella se está metiendo en cosas que no le competen, o sea, ella no tiene nada que hacer en el Congreso, nada. Ah, que la reforma a la salud se cayó, que se caiga, pero la señora Verónica Alcocer nada tiene que hacer en el Congreso. A mí la verdad no me ha gustado la actitud de ella y por eso digo que si Petro ha cometido errores, ha sido por las personas que está rodeado, incluyendo a su esposa, pero no porque Petro los haya cometido adrede. Dice Dinoso, Estados Unidos no da puntada sin dedal, totalmente de acuerdo. Eclipse dice,
Aún tenemos bases militares gringas, muestra de sus intereses estratégicos, claro, y aún somos el socio mayor de la OTAN, aún seguimos ser siervos del Fondo Monetario Internacional. Y por eso yo siento que nos toca tragarnos ese sapo, porque yo sí prefiero eso a que Estados Unidos nos mate de hambre con unas sanciones bien horribles como las que tiene Rusia. Nosotros no somos Rusia para resistirles de tú a tú. Clayton dice que se ríe de lo que yo dije, el diplomado. Entre otras cosas, ustedes saben que este canal es antiuribista. Sin embargo, aquí no bloqueamos a los uribistas. Aquí los hemos invitado incluso como panelistas, como un señor llamado Hamilton Palacios, que es un uribista que invitamos como panelista. Hemos invitado derechistas como el señor Albert Vieri. Pero sí deberíamos hacer un curso que se llame El legado genocida de Uribe o el legado narcoparamilitar de Uribe. Sería una buena parodia de este diplomado falsificador del Centro Democrático. Dice Dinoso, Estados Unidos, Petro, mi abuela decía, sóbale el cuello a la gallina antes de torcerle el cuello. Uy, qué miedo lo que decía su abuela, qué miedo. Bianca dice, sería bueno que el próximo presidente de Estados Unidos fuera el hermano del señor asesinado John F. Kennedy, lanzó su candidatura. Bueno, entre otras cosas, John F. Kennedy es un presidente que también nos influenció bastante para la dictadura de Guillermo León Valencia. El plan Lazo lo copiaron de John F. Kennedy, la amenaza comunista. El hijo menor de John F. A mí no me importa quién quede presidente en Estados Unidos desde que Petro se la lleve bien. Si es alguien como Biden, pues ojalá en temas con Petro sea igual, pero que ojalá sea uno que no le interese tanto el Donbass y que no pelee con Rusia. Bueno, pero que no vaya a ser Donald Trump. O sea, Donald Trump es interesante porque prácticamente se podría acabar el conflicto en el Donbass, porque Donald Trump la va bien con Vladimir Putin. Miren que ese tercer tema de la reforma agraria nos llevó a las guerras civiles, nos llevó al tema de la religión, nos llevó al tema de las bases militares. Entonces, miren que ese tercer punto de lo que hablaron Petro y Biden fue el que más nos permitió analizar, porque es el más profundo y el que más me parece importante de los cuatro. Y el último tema del que hablaron Petro y Biden es el tema más quemado, el más trillado, pero el más importante para la prensa dominante, que es el tema de la lucha conjunta contra las drogas, que no se excluye con el cambio climático, con el cuidado de la selva amazónica, que no se excluye con el tema de Venezuela, ni tampoco con el tema de la reforma agraria. Ese fue el cuarto tema que habló el presidente Gustavo Petro con Biden, un tema que ya hemos analizado aquí con el panelista Santiago Ballesteros, así que no voy a extender mucho en ese tema, pero sí un par de reflexiones. La lucha contra las drogas implica una campaña educativa y también implica una nueva concepción del consumidor, que entre otras cosas, la reforma a la salud de Petro, que ayer compartimos acá el debate, el primer debate que se hizo en la Comisión Séptima, hay que entender al drogadicto como alguien que tiene una enfermedad, no como alguien que es delincuente per se. Y Petro ha criticado en varias conferencias la política antidrogas de Estados Unidos. Entonces, Petro de frente le dijo a Biden que él no está de acuerdo con esas políticas y Biden seguramente también le dijo, pues, bueno, es tu opinión. Seguramente Biden no se enojó por eso, porque se notó muy sonriente Petro en esas fotografías que compartieron en redes sociales. Se nota a Biden también muy sonriente. Entonces se nota que no fue un diálogo hostil.
y que cuando se habló de temas tan calientes como el de las drogas o como el de Venezuela, lo hicieron con la mayor inteligencia posible. Bueno, esos fueron los cuatro temas que hablaron Biden y Petro. Lo repito para la gente que se acaba de conectar. El primer tema que hablaron fue sobre una promesa del gobierno de Biden, 500 millones de dólares para revitalizar la selva amazónica. Ese fue el primer tema del que hablaron. El segundo tema fue el de Venezuela, que Petro quiere ayudar a Venezuela para que Estados Unidos no la sancione o le merme las sanciones. Biden dijo que interesante, pero que Venezuela tenía que dar muestras de democracia. Entonces Petro está liderando un proceso para que en Venezuela haya unas elecciones que sean consideradas transparentes. Bueno, ya es hora que el señor Maduro ya salga del poder. Maduro lleva mucho tiempo, ya es hora que se refresque la democracia venezolana. El tercer tema fue el que más analizamos, que es cómo Estados Unidos puede aportar a la reforma agraria de Petro, que ya hablamos del tema del fracaso de López Pumarejo, el fracaso de Carlos Lleras, y también hablamos de la tierra en pocas manos y de las tres R's: religión, regionalismo y riqueza, que han sido las que han causado guerras civiles, conflicto armado y violencia con mayúscula. Y el último tema es el de la política antidrogas, de cómo ambos países pueden luchar juntos para tratar de combatir inteligentemente el fenómeno de las drogas y el narcotráfico. Y lo primero es no satanizar al consumidor como delincuente, sino que verlo como alguien que está enfermo. Y por eso la reforma a la salud de Petro es tan importante, porque la reforma a la salud de Petro también considera que hay que trabajar bastante la salud mental. O si no, miren los índices de suicidio en el mundo, no solamente en Colombia. En Colombia ha habido un aumento casi del 60% en los suicidios en los últimos 10 años. O sea, ese tema de la salud mental es totalmente importante y vital. Hemos llegado al momento de las conclusiones, pero antes quiero leer por aquí unos comentarios que han llegado de Dinoso, que dice: el legado del narcoparaco es para reescribir la historia de Colombia, borrar los falsos positivos y las masacres de los dos narcoparamilitares. Bueno, y yo he hablado bastante de Álvaro Uribe en los últimos 32 días y he recordado algunos escandalitos que a la gente le olvidó. Recordé el escándalo de las chuzadas del DAS, de la GIS política, del agroingreso robo seguro. Fue interesante recordar esos escándalos porque a mucha gente como que se le van olvidando, sobre todo a los uribistas. Ricardo Rodríguez, un saludo. Qué bueno que estemos de acuerdo. Y si estamos en desacuerdo, no importa. Igual esto es una democracia deliberativa. Clayton dice: Estados Unidos no quiere presionar al presidente Petro porque Estados Unidos ya no es la potencia mundial y están preocupados por Latinoamérica y se unen a trabajar con China. Sí, es que esa guerra en el Donbass también les está afectando a ellos. Y yo quiero invitar a gente que viva en Estados Unidos para que nos hable de la inflación. En estos días hablé con Manuela, he hablado también con otra compañera, Alejandra, que ha sido panelista, y sí me han hablado un poco del tema de la inflación, y que depende también del Estado, pero de todas maneras, Estados Unidos tiene miedo de que China lo supere, y por eso Estados Unidos no es tan arrogante con países como Colombia, porque pueden ser aliados estratégicos. Colombia sigue teniendo muchas riquezas naturales. Hemos llegado al momento de las conclusiones. Yo tengo dos. La primera: ojalá que Estados Unidos cumpla la promesa de los 15 millones de dólares, que realmente sí sean para la selva amazónica y no para fomentar más imperialismo o expansionismo, que no vaya a ser que Estados Unidos se robe toda la Amazonía y que eso sea una estrategia, y de ahí los 500 millones, que a ellos no les cuesta nada imprimir 500 millones con sus banquitos. La segunda conclusión: que ojalá que en Venezuela regrese una verdadera democracia, porque Maduro es un régimen muy cuestionado, no es una dictadura de facto o una dictadura total,
Y no es malo del todo el régimen de Maduro, pero ya es hora de nuevos líderes en Venezuela. Y ya es hora también que le quiten esas sanciones, porque es que Rusia las puede aguantar, Venezuela no. Y por último, ojalá que la reforma agraria siga avanzando, que no cometa los errores de López Pumarejo. Es mucho mejor ya de por sí que la de Carlos Lleras. Y lo más importante, ojalá que esa reforma agraria venga acompañada de una lucha efectiva contra las drogas sin satanizar al consumidor. Bueno, muchas gracias a la gente que nos acompañó, gracias a Clayton, a Ricardo, a Dinoso, a Bianca, a toda la gente que nos vio en silencio, a la gente que nos va a ver en diferido. Recuerden que acá seguimos en la lucha por una sociedad más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental. Les habló Wilmer Alberto Zuleta López, docente universitario. Espero que las personas que nos han suscrito a este canal lo hagan y que también los que nos han suscrito al canal de respaldo lo hagan. Se llama Wilmer Alberto Zuleta López en YouTube. Ahí tenemos videos que acá nos han censurado precisamente los gringos. Y nos vemos mañana con la super sorpresa que les tengo de la clase presencial de pensamiento crítico. Así que estén muy pendientes porque mañana les traeré dos grandes temas, el Club El Nogal y también el papel de los influencers para que Petro ganara la presidencia. Muchas gracias Dinoso, Clayton, Bianca, y vamos con todo porque la unión de Brasil, México, Chile, Venezuela, Bolivia y Colombia van a hacer de que Estados Unidos deje de considerarnos un patio trasero. María Eugenia, qué rico que te quedaste hasta el final. Un abrazo muy fuerte. Gracias por la sintonía y por la valoración, por las enseñanzas. Gracias, Cliché. Nos vemos mañana. Descansen mucho y les deseo una feliz noche. Hasta pronto.